Hola con todos, soy el estudiante Pedro Daniel Bejarano Zapaico. En este video voy a presentarles mi trabajo titulado Modelos matemáticos de una operación o proceso metalúrgico mediante una ecuación diferencial. Este trabajo ha sido desarrollado para el curso Ecuaciones Diferenciales a cargo del ingeniero Orlando Raúl Pomalaza Romero. Empecemos. Introducción. Bueno, tenemos la importancia de la precipitación metálica, donde nos dice es un proceso esencial en la hidrometalurgia moderna, clave para la recuperación eficiente de modelos valiosos. Ahora, el sistema hierro-cobre es un proceso económico y eficiente ideal para las operaciones de mediana escala, donde el hierro actúa como reductor. Y ahora, en aplicaciones y modelos matemáticos, los modelos de ecuaciones diferenciales son herramientas fundamentales para apreciar y optimizar el proceso, permitiendo un diseño eficiente en plantas y de la reducción de costos operativos. Problema, planteamiento del problema. Primero, la falta de modelos cinéticos precisos en la precipitación de cobre y hierro generalmente genera tiempos de reacción subtómicos, consumo ineficiente de hierro y pérdidas de cobre influentes, lo que aumenta costos y problemas ambientales. Segundo, la enseñanza de la cinética química de la ingeniería en metalurgia se limita a aspectos teóricos de vinculación con aplicaciones prácticas reales en la industria. Y tercero, se propone un modelo matemático basado en ecuaciones diferenciales que optimice el proceso, permita la validación experimental y sirva como herramienta didáctica para simulaciones predictivas. Objetivos, tenemos objetivo general, donde desarrollar un modelo matemático basado en ecuaciones diferenciales que describa la cinética de procesos cobre con hierro. Objetivos específicos, analizar los fundamentos teóricos de la reducción de la reacción redox, identificar parámetros cinéticos en orden de reacción constantes, factor como pH y temperatura, y formular y resolver la ecuación diferencial en modelos de velocidad y precipitación. Ahora, en identificación de variables tenemos variables dependientes, la concentración del cobre en solución, variables intervinientes, pureza del hierro utilizado, grados de oxidación del clavo, volumen de la solución litros, presencia de impurezas, iones secundarios, pH de solución, condiciones ambientales, presión, temperatura, ambiente. Variables independientes, tenemos el tiempo de reacción, minutos o segundos, superficies del clavo, hierro en áreas de centímetros cuadrados, temperatura de solución, grados, concentración inicial del cobre, agitación de la velocidad de mezcla en RPM si se controla con agitador. Ahora, en el marco teórico vemos la cinética de precipitación de metales. Bueno, la cinética de precipitación de metales estudia cómo los iones metálicos en solución se transforman en metal sólido mediante la acción del agente reductor. Este fenómeno es crucial en procesos de hidrometalurgia como la recuperación de cobre. La ecuación que describe la velocidad de precipitación es la siguiente, la que observamos, donde K es la constante de velocidad, N es el orden de reacción que generalmente se determina experimentalmente, el cobre es la concentración de iones cobre en solución. Bueno, en esta ecuación diferencial, el orden N, donde la velocidad de precipitación depende de la concentración de los iones cobres. Ahora, la reacción del cobre en hierro. En este proceso, la precipitación del ion cobre se reduce en cobre metálico y el hierro se oxida en ion ferroso. La ecuación redox global es la que observamos. A nivel electroquímico, las semireacciones que ocurren en la interfaz del hierro-cobre es reducción. Bueno, ahí vemos el cobre en acuoso y en oxidación vemos el hierro en sólido. Ahora, en metodología te preguntas claves para iniciar la solución. Tenemos qué operaciones o procesos metalúrgicos deseamos modelar y por qué. Segundo, cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Tercero, qué variables intervienen directamente en dicho proceso. Y cuarto, qué tipo de ecuación diferencial describe mejor la evolución de la variable dependiente. Acá tenemos diagrama de cinco posibles operaciones operaciones o procesos metalúrgicos a modelar. Bueno, unos cinco par de ejemplos. Donde primero tenemos la lixiviación del cobre, ahí vemos la ecuación diferencial. Bueno, el modelo describe cómo la concentración del cobre en solución cambia a lo largo del tiempo. Inicialmente la disolución rápida debido a la acidez de la solución, pero conforme la concentración del cobre aumenta, la reacción se ralentiza hasta alcanzar el equilibrio dinámico. En el segundo vemos la molienda de minerales sulfurados, donde este modelo representa cómo disminuye el tamaño de partículas durante el proceso de molienda. Al principio la fragmentación es rápida, pero se desacelera con el tiempo debido a la compactación de materia o de la reducción de áreas de contacto.
En el tercero vemos la oxidación del clavo del hierro en presencia de sal en agua, oxidación húmeda, donde vemos la ecuación diferencial. En este modelo se describe cómo la masa del clavo de hierro cambia durante la oxidación húmeda, disminuyendo el área reactivamente es capturada por el término M elevado a los 2/3, mientras que el término seno, WDT, simula variabilidad de condiciones ambientales como la temperatura o humedad. Ahora, en el cuarto vemos la reducción de óxidos en horno. Ahí vemos la ecuación diferencial. Bueno, el modelo describe cómo la fracción no reducida de óxido de cobre disminuye en un horno y al ser reducido por un agente reductor inicialmente, la reducción es lenta, pero la aceleración conforme al aumento de temperatura sigue un comportamiento exponencial. Ahora, en el quinto vemos la transferencia de calor en una celda electrolítica donde observamos, este modelo describe la variabilidad de temperatura de una celda electrolítica en el sistema que gana calor no linealmente por diferencia de lo cuadrado con respecto a la fuente de calor, mientras que pierde calor proporcionalmente al gradiente térmico común con el ambiente. Vemos posibles procesos metalúrgicos a modelar. Tenemos la oxidación del cobre, molienda de minerales sulfurados, flotación de minerales, transferencia de calor de una celda electrolítica. Ahora, tenemos estrategias para la toma de datos. Primero, definir claramente variables dependientes, independientes y dependientes. Identificar que se medirán en temperatura, masa, concentración, tiempo, altura, etcétera. Ahora, la recolección de datos en intervalos definidos, registrar datos cada tiempo, por ejemplo, cada 5 minutos, o cada 30 segundos, cada hora. Ahora, diseñar un protocolo experimental sencillo, usar materiales accesibles como vasos, medidores, balanzas de cocina, cronómetros, termómetros, recipientes de plástico, vidrio. Ahora, en control de variables externas, realizar los experimentos a temperaturas ambiente estables. Ahora, el ejemplo principal es la cinética de precipitación de metales. Precipitación de cobre con el clavo. Eh, bueno, en este ejemplo experimental, la cinética de precipitación de cobre utiliza el clavo de hierro. La variable independiente es la concentración de cobre en la solución, mientras que la variable independiente es el tiempo de reacción. Este experimento permite observar la reducción de iones cobre o cobre metálico mediante la reacción redox, donde el hierro actúa como un agente reductor. La precipitación se puede medir observando el cambio de calor de la solución que varía según la concentración del cobre presente. Pasos para el experimentales: disolver 5 gramos de sulfato de cobre en 100 mililitros de agua, introducir el clavo de hierro limpio en la solución, tomar muestras o fotografías cada 5 minutos durante 1 hora, observar el cambio de color visual y registrar la intensidad, así como el peso del clavo antes y después de la reacción, y comparar los resultados con una escala visual de concentración de color para observar mayor precisión en la medición. Ahora tenemos modelos matemáticos. Eh, es, el modelo matemático propuesto para describir la cinética de precipitación del cobre con hierro está basado en la ecuación diferencial que expresa la velocidad de reacción dependiente a la concentración de cobre en la solución, la superficie de hierro y la formación de una capa de cobre sólido que impide la reactividad de hierro. La ecuación se presenta como una función que modela la variación de la concentración de cobre con el tiempo, considerando bloques de sitios activos de hierro por el cobre. Ahora, tenemos los pasos para resolver el modelo. Primero, separamos la variable. La ecuación se reescribe con una función que involucre a la concentración cobre y el tiempo. El segundo, integramos a ambos lados. La integración de la ecuación nos da la solución general de la concentración de cobre. En función del tiempo, se observa que la concentración disminuye con el tiempo debido a la precipitación del cobre metálico. Seguimos con la combinación de constantes y solución general aplicando la solución exponencial a ambos lados. Condición inicial, donde la concentración en tiempo 0 es igual a 100, A es igual a 100, K es igual a 0,1 y θ es igual a 0,02. La velocidad de reacción y parámetros claves. Bueno, la constante de la velocidad depende de factores como la temperatura,
el pH y la agitación, mientras que el parámetro delta modela la obstrucción de sitios activados por la capa de cobre sólido. La ecuación obtenida permite predecir cómo cambiará la concentración de cobre con el tiempo bajo diferentes condiciones experimentales. Vemos análisis de datos, comportamiento de la concentración, valor inicial. También vemos la concentración disminuye rápidamente en los primeros 5 a 15 minutos y después de 20 minutos la disminución de la concentración es más gradual. Ahora, análisis del exponente. La columna exponente muestra valores negativos de 0 aproximadamente a menos 2,475 a medida que va avanzando el tiempo. El modelo ajustado podría ser estrictamente lineal, posiblemente por pavisión en la superficie, difusión limitada o formación de capas de óxido. El cambio de magnitud del exponente indica que la reacción no sigue un orden constante. Ahora, tendencias de la regresión, el punto flexible en el tiempo 2 es igual a teta, es igual a 100 minutos. La gráfica muestra lineal de tendencias, lineal ajustada con la ecuación, donde y es igual a menos 1,6969x más 68,812 y r al cuadrado es igual a 0,7452, donde y representa la concentración del tiempo y X es el tiempo. Ahora, interpretación cinética. Bueno, la concentración disminuye de forma no lineal, sugiriendo cinética en el primer orden o mixta, afectando por difusión y reducción de superficie de hierro. En conclusión, bueno, se desarrolló un modelo matemático basado en una ecuación diferencial que describe la cinética de precipitación de cobre con hierro, mostrando la capacidad predictiva para la concentración de cobre. Bueno, el análisis teórico confirmó que el mecanismo redox entre el hierro y el cobre explica la espontaneidad del proceso por la diferencia de potenciales estándares. Se identificaron también parámetros cinéticos claves que afectan la velocidad de reacción, como el orden de reacción, la concentración del cobre y la superficie de hierro, observándose en una disminución de la velocidad debido a la pavisión y reducción de sitios activados. Bueno, el modelo mostró buenas correlaciones en fases iniciales, pero requiere incorporar términos de difusión para mejorar su precisión en fases avanzadas. Bueno, esto sería todo mi trabajo. Muchas gracias.